El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. La historia de las poblaciones amerindias que habitaban el noroeste de México y el sur de Estados Unidos, hoy estado de Arizona, ha sido narrada bajo la creencia de que la dominación cultural ha implicado, por fuerza, el choque entre dos grupos antagónicos y el rechazo a la configuración de nuevas identidades indígenas. Impera la visión de que los indios vivían aferrados a sus tradiciones y por lo tanto en contraposición al régimen recién impuesto. Esta perspectiva sufre rupturas cada vez más profundas gracias a recientes estudios. Los relatos que invariablemente se enfocan en la sumisión o la rebelión desde el punto de vista de rechazo o aceptación al extranjero o al europeo frecuentemente no dan cuenta de la complejidad de una serie de factores que intervinieron en la apropiación, interacción y dominio de las diferentes comunidades étnicas. Para los jesuitas existió una gran preocupación por el registro detallado del ambiente, las plantas, animales y en general todo lo que habitaba esas tierras desconocidas y remotas. Gracias a estas historias, descripciones y florilegios podemos saber la forma en que iban conociendo al nuevo continente. Bueno, para platicar sobre las misiones jesuitas en el noroeste de México durante el virreinato y la medicina, se encuentra la maestra Edith Llamas Camacho. Edith es profesora de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora en el Instituto Mora, donde imparte la asignatura de Patrimonio Cultural Inmaterial. Algunas de sus investigaciones son los nuevos gobernadores Pimas, negociadores interculturales en las misiones jesuitas de Sonora. Bienvenida, Edith. Muchas gracias, es un placer. Nuestro tema de hoy, la medicina en las misiones jesuitas del noroeste de México durante el virreinato. ¿En qué época y en qué contexto llegaron los jesuitas a la Nueva España? Los jesuitas llegaron en 1572 y el contexto que estamos viviendo en este periodo es una vez que ha caído la Gran Tenochtitlan, empiezan las incursiones, bueno, ya había incursiones hacia el norte de México, ¿no? Hasta Sinaloa y a Sonora, ¿no? Un poco más tarde. Un poco antes, en 1536, con Álvar Núñez Cabeza de Vaca y otros conquistadores que empiezan a explorar buscando ciudades de oro, que es la Quiviria, la Gran Quiviria y las 7 ciudades de Cíbola. ¿Son los últimos que llegan de los órdenes religiosas? Pues no, después vienen otros, pero de los más importantes, sí, son los últimos, ¿no? Llegan primero los franciscanos, los agustinos, ¿no? En 1524 llegan los franciscanos, entonces tenemos a los jesuitas hasta 1572, ¿no? Y de hecho los franciscanos se quedan en un principio en el altiplano central, en el centro de México, y los jesuitas realmente, algunos se quedan, algunos van a Michoacán, pero realmente los mandan a la zona norte para ensanchar las fronteras. Y bueno, ¿y qué papel juegan los jesuitas en la conversión de los indios del noroeste? Leímos en la introducción una tesis muy interesante de que no todo es sumisión o no todo es guerra o enfrentamiento, sino que el panorama es más complejo. Tenemos un panorama bastante complejo porque, para empezar, tenemos un conjunto de grupos étnicos, podemos llamar nómadas, pero bueno, cazadores recolectores que no tienen un poder central, no están acostumbrados a un poder central y que se están moviendo de un lado a otro. Esto dificulta el sometimiento, ¿no? Hubo varios intentos por parte de los españoles para someterlos, no hubo muchos logros al respecto, ¿no? Entonces, los jesuitas, bueno, también hubo un intento por los franciscanos de someter a estos indígenas con esta visión que tenían del centro de poderlo someter, y pues lo que resultó es una gran rebelión. Tenemos la gran rebelión de Nuevo México, por ejemplo, a finales del siglo XVI. Entonces los jesuitas vienen a formar un papel súper importante porque es como la esperanza que bajo otro método, que sería un método más pastoral, se puede decir, congregar, convencer a los indios, partir del convencimiento que después ya podemos ver en otras fuentes, que realmente no fue tan convencimiento, pero de convencer a los indígenas para vivir en la misión. ¿Y si se quedan ahí?
Bueno, pues aquí entraría justo parte de la pregunta de no todo es apropiación, no todo es aceptación, ¿no? Un punto muy importante es que tenemos la avanzada de los apaches de la parte sur ahora de Estados Unidos. Hay una parte para estos indígenas del norte que sí es conveniente de empezar a vivir en la misión. La misión es un espacio bastante más amplio, ¿no? No quiere decir que no podían salir y esto, ¿no? Para ellos era conveniente porque ya la avanzada apache sufrían mucho parte de la avanzada, pero bueno, no fue tan fácil someter a estos grupos indígenas en la forma en que el jesuita quería someterlos, ¿no? Tenían que tener cierta libertad, ¿no? ¿Cómo los quería someter? Pues el sometimiento estaba en relación a una disciplina, a un nuevo trabajo, bueno, por supuesto a cristianizarse. Y bueno, pues durante todo este periodo que estamos hablando, el periodo más importante quizás desde 1680, a partir de la llegada de Quino hasta la expulsión, 1767, hay todo un intento de someterlos, pero por supuesto que en todo este periodo hay cambios y negociaciones con los mismos jesuitas ante la incapacidad de someterlos de la forma que ellos querían someterlos, ¿no? Que era que no salieran tanto a la misión, que no tuvieran tanto contacto con otros grupos, porque si no les parecía algo y se querían rebelar, pues esto hacía ciertas alianzas, era la posibilidad de crear una alianza. Entonces el sometimiento se dio, yo diría, en un cierto sentido, pero en otro no había suficientes padres jesuitas para todas las misiones. Entonces teníamos un padre jesuita a veces para 5 misiones, tenía que nombrar un encargado, nombraban autoridades indígenas que se encargaban de como de custodiar esta misión, y pues las autoridades indígenas negociaban con los propios indígenas los términos de la evangelización, ¿no? Muy bien. ¿Y la organización misional puede ser vista como un espacio político religioso? Fue un espacio donde se dirimieron una gran serie de cosas porque, para empezar, justamente hay una negociación política todo el tiempo. Los indígenas del noroeste funcionaron como milicia. Se fundaba una misión y se fundaba también un presidio. Con el presidio garantizaba que, bueno, cuando decimos un presidio a veces nos imaginamos... Una cárcel. Sí, una cárcel. No, realmente aquí pues era una guardia por si los apaches o fortaleza, una fortaleza. Un regimiento. Sí, pero era máximo 20 soldados, no había más. Necesariamente dependían de la milicia indígena. Esta era la carta de negociación para las comunidades indígenas. Como ellos dependían de esta milicia, bueno, pues vamos a negociar. No era una cosa así nada más, porque si no te la doy, pues bueno. Los acababan. Acababan con todos, con las misiones, como lo hicieron en Nuevo México, ¿no? Bueno, ¿y qué vínculo hay entre la reapropiación indígena y la experiencia misional? Aquí las nuevas corrientes historiográficas sí están hablando de una apropiación. ¿Apropiación en qué sentido? Apropiación. Tenemos una apropiación religiosa, porque inevitablemente sí hay una... Hacen suya la religión católica. Sí, claro. Hacen suya la cristianización, pero bajo ciertos términos que no siempre para los jesuitas eran los mejores, ¿no? Ellos tenían una cierta expectativa, sí hay una cierta expectativa de cómo los iban a convertir, y pues en realidad sí se convierten, pero bajo otros términos. Apropiación, tenemos una apropiación para empezar de los objetos cristianos como símbolos de poder. Esto se da claramente, por ejemplo, en las rebeliones. En las rebeliones, una vez que flechan al jesuita, porque hay muchos jesuitas muertos, ahí es cuando se rompe la alianza con los jesuitas. Entonces, todos el cáliz, todos estos símbolos de la iglesia cristiana los utilizan como un símbolo de poder de que, bueno, nosotros ya triunfamos, ¿no? Ya nos deshicimos de la misión, ¿no? Entonces, ahí tenemos una apropiación de los símbolos cristianos. Y claro, hay una apropiación también del cristianismo. Tenemos un indígena que antes de rebelarse se autoproclamó Dios, Virgen y Rey. Ahí tenemos la apropiación, ¿no? De estos símbolos de poder, ¿no? Para la rebelión en este caso, ¿no? ¿Y los jesuitas cómo describían el norte de México? ¿Qué les parecía o qué hablaban de él? Tenemos muchas descripciones sobre el norte de México y el sur de Estados Unidos. Y en primer lugar, yo creo que una de las más grandes obras que tenemos es la historia de Pérez de Rivas, que yo creo que podemos empezar con el mismo título de Historia Pérez de Rivas, que es Triunfos de nuestra santa fe de las gentes más bárbaras y fieras del nuevo orbe, y ahí sigue, ¿no? Entonces yo creo que con esto nos podemos dar una idea a qué se refería. Ahora, las historias, las descripciones tenían una función social. Yo creo que es bueno recordar que los jesuitas construyen una forma discursiva que tiene un vínculo directo
para convencer a otros jesuitas que viven en el otro continente de venir a estas tierras ignotas o remotas, como se les quiera llamar, y narrarles y describirles más o menos cuál es la realidad de estas tierras. Bueno, la gente era, como dijiste, bárbara y ¿qué? Fieras y bárbaras. De nuevo. Pero, ¿y la tierra cómo era? La naturaleza, yo creo que también La naturaleza, pues también, claro, ¿no? Tenemos narraciones, tenemos muchísimas cartas donde los jesuitas también están narrando cómo era el medio ambiente, ¿no? Y bueno, tenemos animales ponzoñosos de todo tipo de escorpiones, serpientes, hormigas. Uno que diría, bueno, las hormigas son bastante más amables. No, bueno, en el norte pareciera, por estas descripciones, que ningún animal es nada amable, ¿no? Entonces, tenemos a estos padres describiendo ya parte de su vida cotidiana que los hace mucho más humanos, de cómo le hacían para lidiar con esto, ¿no? Y no solo con los animales, sino también pareciera que les daba como un tipo de malaria, tenían un vómito frecuente, que todo el jesuita que llegaba al norte le daba este tipo de vómito, y si no se lo trataban con alguna planta del medio cercana, pues morían, ¿no? Inevitablemente morían. Y bueno, eso nos lleva al tema precisamente de las aportaciones de los jesuitas al estudio de las plantas medicinales. Bueno, tenían que curarse en tierras tan remotas, ¿no? ¿Qué hicieron al respecto de las plantas o de las curaciones, la medicina? Pues yo creo que, en primer lugar, los jesuitas, tenemos varios jesuitas bastante educados, muchos eran bastante educados en distintas ramas, y muchos de ellos llegaron con la idea de, bueno, vamos a enseñarles aquí cuál es la medicina hipocrático-galena, ¿no? O sea, cuando haya una necesidad. Y yo creo que la mayoría de los jesuitas se dieron cuenta, por lo que podemos ver en las descripciones. Tenemos la descripción de Sonora, del padre Segeser, y otras descripciones. Es muy común esta forma discursiva jesuita de las descripciones, donde empieza por narrar el mundo, dónde está la localización del lugar, luego el reino natural, el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Siempre esos tres reinos, ¿no? Y hace descripciones detalladas de los animales, de las plantas, y entre esta parte del reino vegetal hace una descripción detallada de las plantas medicinales. Bueno, vamos a un corte y continuamos. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Continuamos con nuestro tema de hoy, la medicina en las misiones jesuitas del noroeste de México durante el virreinato, con la maestra Edith Llamas Camacho. Edith, estábamos platicando sobre las plantas medicinales y que traían los españoles, bueno, los jesuitas, que por lo visto no solo eran españoles, un conocimiento de Europa, pero de pronto se encuentran con otros conocimientos. ¿Cómo incorporaron las plantas locales a los nuevos escritos que hicieron estos europeos? Bueno, una forma de incorporación de estas plantas fue justamente en estas descripciones de las que hablábamos, donde ponían el uso de la planta, bueno, para qué era buena, para qué tipo de enfermedad era buena, pero también hacen una serie, puntualizan en ciertas cosas, porque, por ejemplo, dicen, esta planta es buena para el vómito, pero aunque la otra persona tenga vómito, no necesariamente tiene que utilizar esta misma planta, ¿no? O sea, como que hacen una división entre los males del cuerpo y un poco la personalidad de la persona que está enferma, ¿no? Entonces, como un poco los males del alma también, o lo que significa también esa persona, ¿no? Tratan de recoger de lo que van aprendiendo de las comunidades indígenas para el uso de cada una de las plantas que tienen alrededor. Ahora, estamos hablando de zonas realmente muy amplias. Tenemos una zona de desierto, una zona serrana. Entonces, tenemos una flora escasa, pero bastante amplia, ¿no? Estamos hablando desde Sonora hasta parte de Chihuahua, sur de Arizona, ¿no? California. Sí, podríamos decir incluso California, ¿no? ¿Cuáles fueron las obras más destacadas? Bueno, yo creo que hay bastantes obras destacadas, pero sin duda yo creo que la obra por excelencia es el Florilegio Medicinal, ¿no? El Florilegio Medicinal, yo podría decir que es como la obra final. ¿Y qué significa eso de florilegio? Bueno, el Florilegio es una forma discursiva que, por supuesto, viene de Europa,
Bueno, es una forma discursiva que recogen los jesuitas. Este es el único florilegio en México, pero tenemos en Sudamérica otro tipo que podríamos llamar un poco como florilegio, pero que es un libro también sobre plantas y usos medicinales, como por ejemplo la Materia Médica Misionera y otros varios, ¿no? El florilegio es un catálogo de enfermedades y la forma de tratar estas enfermedades. Pero tenemos enfermedades, pues es una obra súper extensa de 522 hojas, editada en 1712 por primera vez en México, que le tomó al padre jesuita que la escribió, que castellanizó su nombre, que se llama Steinhofer. ¿Y en alemán cómo es? Bueno, en alemán es Steinhofer, ¿no? Tenemos varios jesuitas de habla alemana en esta parte del ¿Y qué andaban haciendo los alemanes aquí en México? ¿Cómo decirlo? El padre provincial, el padre general más bien, pidió voluntarios jesuitas y pues parece ser que el perfil perfecto para estas tierras ignotas eran los jesuitas que venían, los jesuitas de habla alemana, que no es Alemania porque estamos hablando en otro periodo de la historia, pero de habla alemana podríamos decir, pues porque eran mucho más fuertes y sabían lidiar con el medio ambiente y bueno, pues cuando uno lee las cartas se da cuenta que igual les costó trabajo. Y bueno, este jesuita de origen alemán, que se llama, ¿cómo? Bueno, vamos a decirle Steinhofer. ¿O Steinhofer? Escribe este libro. ¿Y quién fue él? ¿O quién fue él? ¿Y de qué trata el libro? Este jesuita, como bien decíamos que estos jesuitas eran educados, tenía una educación formal médica. Y estuvo trabajando en Europa como ayudante boticario, luego como médico. Pasó a la Nueva España, estuvo primero en Michoacán, si mal no recuerdo, y siempre fue hermano coadjutor y no se quería ordenar sacerdote. Le insistieron muchísimo y bueno, parece ser que hasta el final no lo lograron, porque él decía que su misión era justamente ayudar a estos otros misioneros que se encontraban en tierras lejanas a curarlos, a enseñarles a curarse. ¿Y viajaba por todas las misiones o estaba Sí, estacionado? viajaba por todas las misiones, sí, viajó con todas las misiones. Recogió información de los tarahumaras, de varios grupos. Primero estuvo en Michoacán, entonces ahí recogió cierta información. Entonces sí, viajó por muchos lados y recogía toda esta información y la plasmó en este libro que gracias a los documentos que tenemos en el AGN, cuando se hizo el Archivo General de la Nación. En el Archivo General de la Nación, cuando se hizo un inventario tras la expulsión de los jesuitas en 1767, ahora podemos saber qué contenían estas bibliotecas de las misiones. Y en este inventario, la obra más utilizada después de la Biblia era el florilegio medicinal. Quiere decir que sí era bastante importante, ¿no? Una obra muy importante, y de esta vamos a leer un fragmento. De las heridas o mordeduras ponzoñosas, tomada del capítulo 17, libro segundo del florilegio medicinal de todas las enfermedades de Juan de Steinhofer, 1712. Dice Steinhofer: San Pablo Apóstol, San Amabilis y San Focas Mártir son abogados contra las heridas o mordeduras ponzoñosas. Muchos otros antídotos o medicinas contra las ponzoñosas heridas se hallan por estas tierras, como es la contrahierba, varias habillas y gomillas, como es una gomilla algo colorada que llaman en lengua ópata shua, de la cual hay abundancia en la provincia de Sonora. Otros cronistas como Velarde y Juan Neintuig, misioneros en Sonora en el siglo XVIII, se refieren también a la gomilla llamada jua o juari, exudada por un arbusto conocido hoy día como samota o samoprieto, Courgetia glandulosa, de la familia de las leguminosas. Carmen Ansúrez señala que shua es una palabra de los indios pimas, que significa lágrima. En efecto, este arbusto llora bajo el intenso sol del verano o el duro invierno del desierto, aunque en realidad las lágrimas podrían ser secreciones de un insecto. Raymond Turner, en su libro Plantas del desierto sonorense, señala que el insecto tachardiela deposita una laca naranja sobre el tallo. Dicha sustancia gomosa sirve para fijar las puntas de los arpones de los eris. El botánico Paul Stanley escribió hacia 1920 que aún se vendía en las farmacias del estado la célebre goma sonora, la cual servía para tratar resfríos, fiebre y tuberculosis. Así que si usted es mordido por una serpiente venenosa, consiga un suero antiofídico o beba el shua disuelto en agua. No olvide encomendarse a San Pablo Apóstol, San Amabilis
o mejor aún, a San Focas mártir. Pues vaya que las focas han sido mártires, pero sobre todo milagrosa su supervivencia. Bueno, continuamos con el programa, con el tema de hoy, la medicina en las misiones jesuitas del noroeste de México durante el virreinato, con la maestra Edith Llamas Camacho. Bueno, entonces estábamos hablando sobre las plantas medicinales y aquí un ejemplo de lo que escribió Juan de Steinhofer o Steinhofer. Y bueno, ¿y cómo incorporan estas plantas locales a los escritos europeos? Estábamos platicando de esto. Estábamos también mencionando que incorporan los saberes indígenas en el florilegio medicinal. ¿Y cómo se realiza esto? La verdad es que la incorporación de los saberes indígenas es bastante limitada casi en todos los escritos. ¿Por qué? Pues, bueno, por obvias razones, ¿no? Estos escritos estaban dirigidos a otros jesuitas y pues no necesariamente querían poner todo este vínculo que tenían. Y muchas veces teníamos que vincular a los mal llamados hechiceros o chamanes y no necesariamente el jesuita estaba muy de acuerdo con esto, ¿no? Muchos, de hecho, de los jesuitas que querían curarse, pues no recurrían al hechicero hasta que de verdad no era necesario. Bueno, es incorporada la planta. Muchas veces se respeta su nombre en el nombre indígena, muchas veces en náhuatl. Tenemos más de 50 plantas en náhuatl en el florilegio. Y el saber indígena, la verdad es que hay que rastrearlo con lupa, como casi en toda la obra de los jesuitas tenemos que rastrear como la parte activa de los indígenas, ¿no? Entonces muy, muy limitada desafortunadamente, ¿no? Pero sí registran, digamos, como acabamos de oír, nombres, prácticas que seguramente ellos no realizaban, prácticas médicas, y que son una aportación de los grupos indígenas, ¿no? Muy interesante este tipo de aportaciones, pero básicamente entonces mencionas que es una obra europea sobre la cual marginalmente incorpora algunos elementos. Es una obra europea, sí es un catálogo de todas las enfermedades, incorpora toda esta parte que, como bien señalabas, de los santos, que entonces para poderte curar no solo es necesario la planta medicinal o lo que tienes que hacer, sino también es necesario rezarle a un determinado santo. El florilegio incorpora toda esta geografía de los santos, ¿no? Cada santo tiene su especialidad, ¿no? Es cualquier Cada santo. enfermedad tiene Exacto. su santo. Entonces estamos hablando claramente de una enfermedad del alma y otra enfermedad del cuerpo en perfecta sincronía, ¿no? Entonces, en esta parte justamente no hay cabida para la incorporación de los saberes indígenas tan claramente, ¿no? Tiene que estar en el discurso, pero muy oculto, ¿no? Entonces hay que rastrearlo un poquito, ¿no? ¿Cuál dirías que es la importancia de estas obras o la de Juan de Steinhofer, el florilegio medicinal para nuestros días? ¿Qué importancia tiene? Pues en nuestros días sigue siendo un catálogo de enfermedades que se sigue utilizando por algunos grupos de Estados Unidos y algunos grupos del norte. Si mal no recuerdo, por ahí leí que rescataron una edición, porque solo ha habido 5 ediciones del florilegio, y rescataron una edición bastante antigua del siglo XIX de una señora curandera, no recuerdo de qué lugar de México, que todavía lo utilizaba y bueno, por supuesto estaba todo ya dañado el libro y todo, del gran uso que había tenido. Y le preguntaron, ¿y usted de dónde lo sacó? No, pues me lo heredaron y me lo dieron. Y entonces tiene como toda una trayectoria, una historia este libro. Y pues muchas veces ya no saben de dónde los vino, pero seguramente como tiene esta parte de la Nueva España, y bueno, tiene otro para tratarte lo que tú quieras, desde una fractura, cualquier enfermedad que se le pueda ocurrir a uno, las hemorroides, lo que quiera, La caspa. lo que sea, está todo incorporado ahí, ¿no? Entonces hay un uso actual de este florilegio. Yo creo que esa es la gran importancia, que es una historia viva y poco conocida. Yo creo que sería bueno como estudiar en realidad la parte más importante, que sería la parte de Nueva España, cómo se incorporaron todas estas plantas y qué uso le seguimos dando a estas plantas, ¿no? Yo también te podría decir que desde el punto de vista farmacológico y químico, creo que le hemos prestado muy poca importancia, si no es que nula, al florilegio. O sea, nos concentramos mucho en los textos del siglo XVI, en el Instituto Médico Nacional, pero creo que hemos olvidado que también está este libro, ¿no? Y ha sido poco abordado desde el punto de vista químico y farmacológico, tal vez botánico. ¿Qué fue de Juan de Steinhofer o Steinhofer? Recorría las misiones, curando. ¿Qué fue de su vida? Creo que muere
aquí mismo en la Nueva España, un poco antes de la expulsión. La expulsión de los jesuitas. De la expulsión de los jesuitas. Que fue en 1767. ¿Y por qué los expulsaron, Por órdenes. ¿Del rey? Sí, ¿Y por de qué todos no? los territorios españoles. Bueno, eso sí ya sería motivo pero de en otra- resumen, nada más en resumen, ¿por qué los expulsa el rey? Pues bueno, no hay una sola razón, pero digamos que los jesuitas empezaron a ser bastante molestos porque es como una orden que pues medio atentaba un poco con el Estado, ¿no? Jugaba al Que- límite como jugaba algunos siempre futbolistas. los límites, ¿no? Aquí tenemos varios conflictos de gran importancia. Uno fue con el obispo Palafox, que es súper sabido. Entonces, bueno, es una orden, es bastante más complejo, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, después los restauran y regresan en 1814. Bueno, sería motivo de otro programa. Por ahora queremos darle las gracias a la maestra Edith Guadalupe Llamas Camacho, quien trató el tema La medicina en las misiones jesuitas del noroeste de México durante el virreinato. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un gran placer. Hasta la próxima. Hasta luego. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.